Bienvenidos los estudiantes de ingeniería. El tema que estaremos trabajando hoy es el tema de entropía. Si bien no existe hoy en día un concepto claro de la entropía, eso no significa que no tenga una utilidad práctica. De hecho, es muy valiosa en la ingeniería porque nos permite a nosotros cuantificar el nivel de perfección de algunos procesos partiendo del concepto de reversibilidad e irreversibilidad. Entonces podemos decir entonces que la entropía mide un grado de irreversibilidad de los procesos y que sabemos que a mayor irreversibilidad vamos a obtener menos rendimiento de dichos procesos. Para entender el concepto de entropía debemos entender el origen de la desigualdad de Clausius. La desigualdad de Clausius nos dice que la integral cíclica del calor sobre una temperatura en una frontera debe ser menor o igual a cero. Para los procesos reales siempre va a ser menor o igual a cero y para un proceso reversible va a ser igual a cero. Ahí se cumplen las dos condiciones de desigualdad. Vamos a investigar en realidad qué quiere decir este término, la desigualdad de Clausius. Para ello vamos a partir de una máquina térmica. Es una máquina térmica, pero la característica que tenemos aquí es que no tenemos una salida de calor. Si recordamos los principios de la máquina térmica, el principio de la máquina térmica dice que se toma calor de una fuente de alta temperatura, entonces vamos a poner aquí una TR, y vamos a tomar una cantidad finita de calor QR proveniente de esta fuente. Segundo, parte de ese calor lo va a convertir en trabajo. Entonces tenemos una máquina térmica aquí reversible, asumamos que es reversible, entonces vamos a convertir parte de ese calor en un trabajo de la máquina térmica. Luego va a rechazar calor a un sumidero que se encuentra a una temperatura T. Entonces, tomamos calor de una fuente de alta temperatura, convertimos parte de ese calor en trabajo y rechazamos un calor a un sumidero a una temperatura T. Solamente que en esta demostración vamos a tener un dispositivo cíclico. Vamos a tener aquí un dispositivo cilindro émbolo. Es decir, aquí vamos a tener un ciclo cuya entrada va a ser una cantidad finita de calor y vamos a producir un trabajo. Vamos a producir un trabajo de ciclo. Entonces, miren que esta máquina térmica por principio está violando una de las leyes de la máquina térmica. La ley de la máquina térmica que está violando es que va en contra del enunciado de Kelvin-Planck. Recordemos que lo que dice el enunciado de Kelvin-Planck es que no todo el calor se puede convertir en trabajo. Es decir, el calor no se puede convertir totalmente en trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en este diagrama es que todo este calor lo estamos convirtiendo en trabajo neto, que viene siendo la suma de la máquina térmica
más la suma del trabajo de este ciclo que tenemos aquí, el sistema cilindro-émbolo. Todo esto que está aquí es el sistema. Todo esto que está aquí es el sistema. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos diciendo es que QL de todo el sistema es 0. Y esto entonces no puede ser posible. Y este razonamiento es lo que nos dará la razón de esta desigualdad. Es decir, esta desigualdad que vemos aquí es producto de que el calor no puede ser, o el QL no puede ser 0. Es decir, esto no puede ser. Entonces analicemos este sistema a partir de este razonamiento. Es decir, hay una limitación. El QL no puede ser 0. Sin embargo, aquí en este sistema que hemos dibujado, todo el QR lo estamos transformando en WN. Lo primero que partimos es de un balance de energía. Hacemos un balance. Siendo que W neto, un W neto finito va a ser igual a un W de una máquina térmica internamente reversible más un W del ciclo, del dispositivo cíclico. Es decir, este es la suma simplemente de la máquina térmica más el trabajo de este ciclo que tenemos aquí en serie la máquina térmica. Ahora sí, haciendo el balance de energía, la energía que entra y menos la energía que sale va a ser igual a un cambio de energía. Vamos a definir entonces un cambio de energía finito. Cambio de energía va a ser igual a las energías que entran. En este caso, la única fuente de energía es la cantidad de QR menos la salida de energía, que viene siendo el trabajo neto, que es la suma de los dos trabajos de la máquina térmica. Ahora recordemos lo siguiente. Si estas máquinas térmicas parten de la definición de que son internamente reversibles, entonces es válida esta suposición. Recuerden que para procesos internamente reversibles, la cantidad de QR es ATR como la cantidad de Q es a su temperatura de frontera en el paso. Es decir, esto que tenemos aquí es producto de decir que esas máquinas térmicas son internamente reversibles. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo de aquí yo puedo expresar lo siguiente. Yo puedo expresar que la cantidad de QR es igual a TR por la cantidad de Q sobre T. Y puedo utilizar mi balance. Entonces reemplazo esta cantidad de QR a partir de la definición del balance. Por lo cual entonces me queda que QR va a ser igual
despejando de aquí, va a ser igual al trabajo neto, a un trabajo neto más el cambio de energía de todo el sistema. Voy a colocarle aquí, sistema, sistema. Con lo cual entonces esta expresión voy y la reemplazo aquí y escribo nuevamente. Entonces reemplazo esta expresión aquí y yo tengo entonces que mi trabajo neto más el cambio de energía del sistema va a ser igual a T de alta, TR, por Q sobre T. Entonces me interesa aquí despejar cuánto es el trabajo neto. ¿Cuánto es el trabajo neto? Vamos a despejar el trabajo neto y tenemos lo siguiente. Va a ser igual ¿listo? Aquí tengo entonces esta expresión. Si yo quiero entonces calcular el trabajo neto, tendré que hacer la integral en ambas partes. Entonces integro en ambas partes y yo tengo entonces que el trabajo neto, que es la integral de este término, va a ser igual a PR integral de ciclo por gradiente de Q sobre T más la integral de ciclo del cambio finito de energía del sistema. Entonces, recuerden que como las máquinas térmicas operan en ciclo, el trabajo se calcula cuando hacemos la integral del proceso de 1 a 2 y el proceso de 2 a 1. Es decir, lo que significa esta integral es que estoy evaluando el proceso entre 1 y 2 y de regreso entre 2 y 1. Eso es lo que significa la integral de ciclo, porque estoy trabajando sobre una máquina térmica que opera en ciclo. Lo que tengo aquí de este lado, vamos a resolver lo que tenemos aquí de este lado. Aquí tenemos la integral cíclica de una cantidad finita. Como esta es una cantidad finita, vamos a resolver esa integral cíclica de una cantidad finita va a ser igual a la integral entre 1 y 2 más la integral entre 2 y 1 de la diferencia de energía del sistema. Recuerden que como esto es una constante, esto es una cantidad finita, esto va a ser igual a lo siguiente. Yo puedo cambiar entonces los límites de integración. Y tengo lo siguiente. Esto me queda la integral de 1 a 2 del cambio de energía del sistema menos la integral de 1 a 2 del cambio de energía del sistema. Entonces, como consecuencia, esto y esto se cancela, ¿cierto? Sea lo que nos dé el valor de la integral, vamos a cancelar esto. Entonces, este término de aquí, por consecuencia, va a ser cero. Va a ser cero. Por lo tanto, tenemos la siguiente expresión. La siguiente expresión dice entonces que el trabajo neto va a ser igual a TR por la integral de ciclo de Q sobre T. Entonces, esta expresión
es la que debemos analizar para ver si la igualdad o dónde tiene lugar la igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Que para este dispositivo, como este dispositivo es imposible, ¿cierto? Este dispositivo aquí es imposible, entonces va a ser imposible también, va a ser imposible que se pueda producir un trabajo mayor o igual a cero. Es decir, necesariamente debe cumplirse que el W neto sea menor o igual a cero. Y como TR es una cantidad finita, entonces también va a cumplirse lo siguiente, que el W neto sobre TR, despejando de aquí, también tiene que ser menor o igual a cero. Entonces, lo importante aquí es entender por qué esta condición de menor o igual a cero. Esta condición de menor o igual a cero es producto de que esta máquina térmica es imposible. Es imposible que se pueda producir un trabajo mayor a cero, ¿cierto? A partir de este concepto, porque en este ciclo estamos asumiendo que el QL es igual a cero de todo el sistema. Entonces de ahí nace la desigualdad. Entonces, si esta cantidad WN, W neto sobre TR debe ser menor o igual a cero, nos va a llevar también a la conclusión entonces de que la integral de ciclo de Q sobre T tenga que ser también menor o igual a cero. Y esta entonces es la desigualdad de Clausius. De aquí viene o demostramos la desigualdad de Clausius se tiene que dar en los procesos reales. Entonces, si el proceso es reversible, esta integral es igual a cero. Y si el proceso es irreversible, esta integral va a ser menor a cero. Entonces ya comprendimos el significado de la desigualdad de Clausius. Tenemos entonces que la integral de ciclo de Q sobre T debe ser menor o igual a cero. Es decir, esto se debe cumplir. Igual a cero para procesos internamente reversibles y menor a cero para procesos irreversibles. Internamente reversibles. ¿Esto qué viene siendo? Esto lo igualamos a cero cuando son procesos ideales. Y esto es menor a cero cuando tenemos procesos reales. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que estamos relacionando ya una cantidad finita. Miren esta cantidad. Y a esa cantidad ya le podemos colocar un nombre a una propiedad. Y de ahí es donde escuchamos por primera vez ya el nombre de entropía y la asociación de esa cantidad a procesos reversibles o a procesos irreversibles o el grado de irreversibilidad del proceso. Entonces, lo que se asocia es la siguiente propiedad. Clausius descubrió una nueva propiedad termodinámica llamada la entropía. Entonces, se llama esto la entropía. ¿Qué es lo importante de entender de la entropía? Que es cambio de entropía es gradiente sobre Q y eso va a significar que los procesos sean ideales o los procesos sean reales. Entonces miren que mientras más grande sea la entropía, tiende el proceso o el cambio de entropía sea más grande, perdón, se tiende a ser un proceso más irreversible
que va a ser un proceso de menor rendimiento, que va a ser un proceso menos eficiente y no es lo que buscamos, aunque son los procesos reales. Entonces ya aquí estamos empezando a asociar esta propiedad con la desigualdad de Clausius y además a buscarle sentido. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros con los procesos? Por ejemplo, un proceso donde el ds sea 0, un proceso donde el ds sea 0, quiere decir que es un proceso ideal. Ideal es que vamos a obtener un techo de máximo desempeño y ya estamos empezando a asociar estas ideas con Carnot. Entonces, lo importante aquí es resaltar la conexión que hay entre la desigualdad de Clausius y esta nueva propiedad que le llamamos entropía. Mientras más grande sea este ds, va a ser una presentación de los procesos reales. Y si el ds es igual a 0, entonces podemos decir que son procesos ideales. Analicemos, por ejemplo, qué pasa en un proceso isotérmico. ¿Qué pasa en un proceso isotérmico? Vamos a suponer que nosotros tenemos una sustancia que la vamos a llevar de un estado 1 a un estado 2. Entonces, si yo tengo aquí un ds, si quiero calcular el delta ds simplemente es la integral de gradiente de q con respecto a t. Entonces tenemos que este ds va a ser la integral. Ya vemos que esto es integral entre 1 y 2 de gradiente de q con respecto a t. Esto es delta ds, viene siendo entonces S2 menos S1, y eso viene siendo igual a la integral entre 1 y 2 de Q sobre T. Entonces ya estamos relacionando los cambios de entropía con la desigualdad de Clausius inicialmente. Estudiemos, por ejemplo, un proceso isotérmico. Entonces, en un proceso isotérmico, vamos a suponer que vamos a cambiar la propiedad de una sustancia de un punto 1 a un punto 2. Y si el proceso es isotérmico, recuerden que la temperatura del proceso va a ser constante. La temperatura del proceso va a ser constante y la podemos simbolizar como T sub 0. T sub 0 va a ser constante. Si yo quiero calcular el cambio de entropía para un proceso isotérmico, yo simplemente aplico aquí la integral. Ese cambio de entropía, delta ds, va a ser igual a 1 sobre T sub 0 por la integral entre 1 y 2 de Q. Si fíjense que como la temperatura es una constante, yo la saco de la integral y voy a obtener pues esta expresión. Entonces, el delta de S va a ser 1 sobre sub 0 por la integral entre 1 y 2 de Q. La integral entre 1 y 2 de Q simplemente es la cantidad neta de calor que entra al proceso. La cantidad neta de entra al proceso. Entonces, esto va a ser igual
a Q sobre T sub 0. S2 menos S1 es igual a Q sobre T sub 0, recordando que esto aplica siempre y cuando, ¿cierto?, el proceso sea isotérmico, es decir, T sub 0 sea constante. Lo cual vamos a ver más adelante que esta es una condición bastante ideal para los procesos de los compresores. Yo les voy a enseñar cómo los compresores pueden trabajar de una forma muy adecuada si se mantienen los procesos de forma isotérmica. Porque si mantenemos los procesos de forma isotérmica, recuerden que la irreversibilidad va a ser mínima. La compresión isotérmica tiene irreversibilidades mínimas, lo cosa que les permitirá a ustedes ahorrar el proceso de compresión, que veremos más adelante. Determinemos la entropía de un proceso isotérmico. Supongamos que tengamos entonces un sistema cilindro-émbolo que va a ser un proceso a presión constante. Nota que cuando vean un cilindro y un émbolo y no se ve un cigüeñal aquí, normalmente está representando un proceso de presión constante, porque la presión está dada por el peso del émbolo entre el área de sección transversal del cilindro. Vamos a suponer que ese proceso se mantiene a una temperatura de 300 Kelvin y estoy ingresando una cantidad finita de calor al sistema. De 550 kilojoules. Entonces, la idea aquí es determinar cuánto es el cambio de entropía de este proceso de adición de calor isotérmico. Entonces, si vamos a adicionar calor de forma isotérmica, aquí lo que vamos a ver en el proceso puede ser una expansión de ese volumen generando un trabajo. La forma de calcular el cambio de entropía de ese sistema, recordemos que va a ser la integral entre 1 y 2 de gradiente de Q sobre la temperatura del proceso. Como el proceso es isotérmico, recuerden que esa integral va a ser igual a 1 sobre T sub 0, integral entre 1 y 2 de gradiente de Q. Y sabemos entonces que el Q que ingresamos es de 550 kilojoules, un Q neto, ya es una integral, ya es un valor entre un punto y 2. Entonces vamos a tener como resultado que esto va a ser igual a Q neto sobre la temperatura, que sería igual a 550 kilojoules dividido 300 Kelvin. Entonces hacemos la operación, 550 dividido 300 Kelvin es igual a 1.83 kilojoules Kelvin. Entonces tenemos que el cambio de entropía de este proceso de adición de calor isotérmico es de 1.83 kilojoules por Kelvin.
cualquier entropía en este proceso mayor a esto, ya indicará un proceso de generación de entropía. Ya es un proceso de generación de entropía. Entonces aquí vamos a estudiar otro concepto, que es el principio de incremento de la entropía. Básicamente lo que dicta este principio es que la entropía es una propiedad que siempre está creciendo en la suma total de un sistema. Es decir, en el universo la entropía tiende a crecer. Consideremos entonces un proceso en el cual vamos a llevar la sustancia de un punto 1 a un punto 2. Y como es un ciclo, vamos a devolver la sustancia del punto 2 a su punto 1 inicial. Digamos que en la trayectoria del proceso de 1 y 2 vamos a tener un proceso irreversible. Digamos que el proceso de 1 a 2 va a ser un proceso irreversible, lo cual indica que esto es un proceso real. Pero vamos a considerar entonces que de 2 hacia 1 vamos a tener un proceso reversible. Entonces, de 2 hacia 1 la trayectoria será un proceso reversible. Y vamos a entender entonces con este ejemplo el principio de incremento de la entropía. Entonces, vamos a partir de la desigualdad de Clausius. Tengo que la integral cíclica de Q sobre T debe ser menor o igual a 0. Por definición, entonces, esta integral de ciclo va a ser igual a la integral entre 1 y 2 más la integral entre 2 y 1, es decir, el área del trayecto de 1 y 2 más el trayecto entre 2 y 1. Entonces tenemos aquí la integral de ciclo expresada como dos integrales. Ahora sabemos que el proceso 1,2, tal como se ve aquí, que este proceso 1,2 proviene de un proceso o es un proceso irreversible, mientras que el proceso 2 a 1 es un proceso reversible. En ese caso vamos a tener lo siguiente, que la integral de Q sobre T va a ser igual o más bien vamos a tener lo siguiente. Sabemos que este valor debe ser menor o igual a 0, por lo tanto vamos a tener lo siguiente. La integral entre 1 y 2 de Q de T más la integral entre 2 y 1 de Q sobre T debe ser entonces una cantidad menor igual a 0. Simplemente estamos reemplazando la desigualdad de Clausius por estas dos integrales. Que son la integral del proceso 1 y 2 más la integral del proceso 2, 1, la integral de ciclo. Con el proceso 2, 1 es un proceso reversible,
el proceso 2.1 es un proceso reversible, tenemos lo siguiente entonces. La integral entre 1 y 2 de q de 3 más la integral entre 2 y 1 de q sobre t va a ser igual a S1 menos S2. Entonces recordemos que para los procesos reversibles, la integral entre 1 y 2 simplemente va a ser igual al cambio de entropía. Entonces aquí tenemos que el cambio de entropía entre 2 y 1 va a ser simplemente S1 menos S2. Y esto debe ser mayor e igual a 0. Entonces vamos a ver qué nos dice esta igualdad. Lo que nos dice esta igualdad es que S2 menos S1 debe ser mayor o igual a la integral entre 1 y 2 de Q sobre T. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el cambio de entropía debe ser siempre una cantidad mayor o igual a la integral entre 1 y 2 de Q sobre T. Si yo quiero reemplazar esta expresión, ¿cierto?, por una igualdad, yo voy a tener lo siguiente. S2 menos S1 va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de Q sobre T más un término que se llama S generada o la generación de entropía del proceso. Esta generación de entropía, ¿cierto?, al cambiar yo esta ecuación de una igualdad, de una desigualdad a una igualdad, esta generación de entropía me va, o mejor dicho, se tiene que acomodar para cumplir entonces toda esta ecuación. Es un ejemplo. Si el delta de entropía nos da 10, esto va a ser igual, y la integral de Q sobre T nos da 7 unidades. Para que se cumpla esta igualdad, aquí debe generarse por balance una S generada, y esa S generada tiene que ser igual a 3. Entonces aquí se incrementó, aquí hubo incremento en la entropía y tenemos entonces esta expresión. Esto nos sirve para lo siguiente. ¿Qué pasa si el S generada es 0? Si el S generada es 0, va a ocurrir que S2 menos S1 va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de Q sobre T. ¿Cuándo esto es igual a la diferencia de entropía? Cuando el proceso es internamente reversible. Entonces, mire, si la entropía generada es igual a 0, o sea que si no se está generando entropía, se cumple que S2 menos S1 va a ser igual a esta integral. Quiere decir que el proceso va a ser internamente reversible. Ahora, ¿qué pasa si ese gen
es mayor a 0. Si ese gen va a ser mayor a 0, yo tengo entonces que S2 menos S1 es igual a la integral entre 1 y 2 de Q sobre T más ese gen. Y esto, señores, representa un proceso real o un proceso irreversible. Lo que sería imposible es que el S generado sea menor a 0. Entonces tenemos aquí tres situaciones: que el S generado sea igual a 0, que el S generado sea mayor a 0 y que el S generado sea menor a 0. Si es igual a 0, es un proceso internamente reversible. Si es mayor a 0, es un proceso irreversible o un proceso real. Y si es menor a 0, es un proceso imposible. Ya esto violaría la segunda ley de la termodinámica. En resumen, tenemos lo siguiente: que los procesos obedecen a esta desigualdad. Dice que la desigualdad de Clausius indica que la integral de ciclo de Q sobre una temperatura debe ser menor o igual a 0. Si esto es igual a 0, estaremos hablando de procesos reversibles. Y si es menor a 0, estaremos hablando de procesos irreversibles. Ahora, como no es tan fácil siempre obtener una integral o obtener el trayecto de una cantidad finita de calor para todos los procesos, se observa esta cantidad como una propiedad termodinámica que se encuentra tabulada, y esa propiedad se le llama la entropía, asignando el cambio de la entropía como el cambio de Q sobre la temperatura. Con lo cual podemos calcular que el delta de entropía, que es igual a S2 menos S1, va a ser igual a la integral de un proceso entre 1 y 2 de Q sobre T. Y que este proceso es posible para los procesos internamente reversibles. Ahora tenemos también el principio de incremento de la entropía. El principio de incremento de la entropía dice que delta de S, que es igual a S2 menos S1, va a ser igual a la integral de 1 de 2 Q sobre T más una generación de entropía, el S generado. Entonces, el S generada me va a establecer a mí tres escenarios. Primero, que el S generada sea igual a 0. Si el S generada igual a 0, yo tengo que S2 menos S1 va a ser igual a esta integral únicamente, y eso indica que el proceso es reversible. Tengo también que el S generada sea mayor a 0. Si el S generada es mayor a 0, yo tengo entonces una generación de entropía, va a ser un proceso irreversible. Recuerde, ya empezamos a asociar palabras que cuando se genera la entropía, se generan las irreversibilidades. Y la otra situación es que el S generada sea menor a 0, que esto indica que esto es un proceso imposible.
Ahora también tenemos lo que le llamamos los procesos isentrópicos. Los procesos isentrópicos entonces son procesos donde el cambio de entropía es igual a cero, es decir, que S2 va a ser igual a S1. Si S2 es igual a S1, o digamos que si ds es igual a 0, esto va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de q de t más el S generada. Los procesos isentrópicos involucran dos cosas. Primero, que el S generada sea igual a 0. Es decir, por obligación, el proceso debe ser internamente reversible. Y segundo, que el gradiente de Q sobre T o la integral de Q sobre T debe ser igual a 0. ¿Esto se cumple para qué? Para los procesos adiabáticos. Porque recuerden que en los procesos adiabáticos la transferencia de calor es igual a 0. Entonces, si no hay transferencia de calor, esta integral va a ser 0. En ese caso vamos a tener procesos isentrópicos. Si delta de S es igual a 0, es porque el S generada es igual a 0 y porque no hay transferencia de calor a través de la frontera. Es decir, son procesos aislados o procesos adiabáticos. Veamos entonces a continuación un ejemplo. Y aquí estamos empezando a utilizar o a relacionar la entropía con el cálculo ya de dispositivos de ingeniería. Empecemos, por ejemplo, con una turbina. Entonces sabemos que la función de la turbina es generar potencia, ¿cierto?, por el cambio de entalpía en la entrada y la salida. Entonces digamos que aquí tenemos una turbina. Aquí tenemos un W turbina, que es una potencia de salida. Y aquí tenemos una condición de entrada. Es decir, en la condición de entrada de flujo tenemos una entalpía en 1 a una presión 1. En la condición de salida en 2 vamos a tener una presión 2. La función de la turbina, que es, viene siendo reducir la presión y aprovechar esa energía como trabajo de flecha, convertir ese cambio de entalpía en trabajo de flecha. Aquí tenemos H1 y H2. Ahora, ¿qué pasa? Si este sistema es adiabático, es decir, no hay transferencia de calor o este Q es igual a 0, ¿cierto?, y si los procesos son internamente reversibles, si son internamente reversibles, eso indica que S generada interna es igual a 0, es decir, tenemos una turbina en perfecto estado, no hay fricción, no hay generación de entropía, ¿cierto?, ni tampoco hay transferencia de calor a través de su frontera. Entonces, si eso ocurre, vamos a tener entonces que delta S va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de Q sobre T más el S generado. Esto va a ser igual a 0, esto va a ser igual a 0, entonces indica que delta de S va a ser igual a 0. Eso es que S2 menos S1 es igual a 0 y eso indica que el S2 va a ser igual a S1. Entonces tenemos que, si vemos una turbina, un dispositivo de turbina que está aislado y además no hay generación de entropía, podemos decir que la entropía en la entrada va a ser igual a la entropía a la salida, por lo tanto vamos a tener aquí un proceso isentrópico.
procesos isentrópicos son normales en las turbinas, ¿cierto? Son normales en las turbinas y en compresores también. Tanto las turbinas como compresores las podemos idealizar como procesos isentrópicos. Entonces aquí tenemos un diagrama, vamos a visualizar el proceso en un diagrama temperatura-entropía. Temperatura-entropía. Vemos aquí campana de saturación, digamos que en vapor, y vamos a estar operando en los límites de presión de P1 y los límites de presión de P2. Yo voy a partir de una presión 1 y voy a reducir la presión hacia una presión 2. Pero entonces este proceso puede tener varios trayectos. Yo puedo irme aquí y llegar a la presión 2. Puedo irme por este camino y puedo llegar a la presión 2. O puedo irme en línea recta y llegar a la presión 2. Entonces, si el proceso es isentrópico, S1 igual a S2 y por lo tanto desciende la presión en forma de una línea recta con respecto a la entropía. Entonces aquí estamos visualizando cómo es un proceso de expansión en una turbina. Cuando el gas se expande de forma isentrópica. Repito, porque no hay generación de entropía y porque esta turbina, la transferencia de calor es cero. Entonces yo simplemente puedo calcular S2 como S1. De resto se calcula como cualquier propiedad termodinámica. Por ejemplo, S1, valiendo del postulado de estado, yo la puedo calcular con la presión 1 y la temperatura. S1 lo calcula con la presión 1 y la temperatura 1. Luego digo entonces que S2 va a ser igual a S1. Y puedo utilizar esta expresión, por ejemplo, para calcular la calidad. Recuerden que este punto aquí sería SF. Este punto de saturación aquí sería SG. Y este punto sería igual a S2. Entonces, S2 va a ser igual a SF más la calidad por SG menos SF. Entonces miren que como cualquier propiedad yo la puedo determinar en función de la calidad. Es una propiedad termodinámica, así como el volumen específico, como la entalpía, como la energía interna. De esta forma podemos calcular la entropía y utilizar esta relación. Entonces, esta relación lo que quiero decirles es que tiene un sentido físico. Si yo digo que S2 es igual a S1, es porque en el proceso pasan dos cosas. No hay generación de entropía y el proceso también está aislado. Recordando que todo esto es derivado de la desigualdad de Clausius. Entonces, este es el valor de la entropía. En resumen, el principio de incremento de la entropía dice que en los procesos reales la entropía siempre se genera, es decir, siempre va a tener una generación de entropía. En los procesos isentrópicos yo asumo que no hay generación de entropía y que además el volumen de control o el volumen que estoy analizando no hay una transferencia de calor a través del sistema. Entonces yo puedo hacer todo este término cero. Muchas gracias.